Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Se ha presentado la anterior semana el plan de reactivación del empleo y por supuesto hoy hemos tenido algunos elementos importantes que alimentan el debate respecto a lo que se está proyectando desde el gobierno para este plan de reactivación. Se ha conocido también en la Asamblea Legislativa hoy las versiones desde el candidato del MAS, desde los propios asambleístas del MAS sobre las observaciones muy puntuales que se tienen a este plan de reactivación de empleos que por supuesto lo que busca es dinamizar la economía. Hay muchos millones de bolivianos en juego, distribuidos en distintas áreas, pero como en todo, por supuesto, existen observaciones a favor y en contra. Hemos invitado nosotros en esta noche, nuestros invitados nos acompañan, está el senador Efraín Chambi del Movimiento al Socialismo y está el diputado Luis Alberto Vaca Bejarano de Juntos, gracias por estar, de Demócratas, de la Alianza Juntos, gracias por estar con nosotros, por supuesto, a partir de este debate que nosotros hemos convocado, de poder escuchar sus posiciones. Como siempre, bienvenidos y muchas gracias por participar de un espacio altamente democrático. Creo que al país le hace muy bien escuchar distintos puntos de vista y es por eso que cada noche tratamos de proponer siempre la discusión de los temas sensibles. Senador Chambi, ¿cuáles son las observaciones que tiene el Movimiento al Socialismo? Algunas de ellas ya fueron expresadas, formuladas y explicadas por Luis Arce Catacora hoy en la mañana. Lo escuchamos. Muy buenas noches a este prestigioso programa. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder dirigirnos al pueblo boliviano. Un saludo cordial a todos los movimientos sociales, principalmente a las juntas vecinales a las que represento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, para hablar de reactivar la economía y empleo, se tendría que haber dado continuidad a la gestión pública, a la continuidad de proyectos de envergadura que estaban en curso. Lamentablemente, un gobierno transitorio que tenía este objetivo de dar continuidad a la gestión y llamar a elecciones ahora con el tema del COVID, ha hecho otras cosas menos aquello que estaba encomendada transitoriamente. En ese entendido, las propuestas que genera el gobierno transitorio son totalmente políticas, son demagógicas porque no van a poder llevar adelante o concretar más empleos para el pueblo boliviano porque simple y llanamente han adoptado políticas económicas desacertadas. Es más, han generado desempleo en el aparato estatal, que era el motor de lo que es el crecimiento económico en el país. Ante esta situación, visibilizamos una vez más una demagogia evidente, pero también una desesperación de cómo poder hacer campaña electoral en el país. Por otro lado, también hacer mención que en esta propuesta que hacen énfasis no toman en cuenta municipios rurales, simplemente se abocan a municipios urbanos y esto es un tema que definitivamente preocupa al presidente. En ese entendido, decir enfáticamente de que este gobierno transitorio se equivocó del rol que debería jugar, por tanto, todas las propuestas que están haciendo, y tanto en el tema de salud, en empleo y en tema económico, sinceramente están llevándonos al abismo y obviamente nuevamente estamos visibilizando que están preparando un terreno del sistema de capitalismo, el retorno del neoliberalismo, que es el desempleo, la enajenación de empresas productivas estatales que en los últimos tiempos ha generado muchos ingresos a favor del pueblo boliviano. Será el pueblo boliviano que evalúe, que juzgue en el tema de salud, en vez de poder culminar los hospitales que estaban ya terminándose, algunos ya concluidos, terminar de equiparlos, han preferido de contratar grandes hoteles y menos a garantizar estos aspectos en este momento el pueblo boliviano necesita. Si hablamos de medicamentos, ha preferido rechazar medicamentos de China y de Cuba a los médicos, actuando políticamente, que en este momento en salud deberíamos despojarnos de cualquier situación ideológica y anteponer la salud del pueblo boliviano. Bien, muchísimas gracias, senador. Le voy a pasar la posta al diputado de los Demócratas, Luis Alberto Vaca, que también tuvo algunas consideraciones después de escuchar las observaciones, los cuestionamientos que tiene el MAS respecto al plan de reactivación de empleo. Les agradezco a ambos y les reitero el pedido de que podamos ser lo más puntuales posibles, porque así avanzamos en cuanto a criterios y preguntas para no enfrescarnos solamente en un solo punto de vista. Adelante, diputado. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un saludo cordial al senador,
y a todos los ciudadanos que nos miran en todo el país. Es importante, quiero agradecer la oportunidad de poder tener este intercambio de ideas y poder contrastar las posiciones para que la gente se dé cuenta quiénes dicen la verdad y quiénes hacen política falseando la verdad. ¿A qué me voy? Dice que deberíamos continuar con el modelo que venía teniendo el gobierno del MAS, ese modelo que nos llevó a los últimos 5 años con déficits continuos superiores al 8%. Ese modelo que en época de bonanza, cuando se administraron más de 300.000 millones de dólares, reitero, más de 300.000 millones de dólares, el cajero del despilfarro, el señor Héctor Arce Catacora, hoy candidato por el MAS, endeudó al país multiplicado por 10 veces más de lo que recibió el gobierno. Recibieron un gobierno en 2006 con 2.000 millones de dólares de deuda y nos entregaron 1 millón, después de 14 años, una deuda de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Entonces, el senador habla de continuar ese modelo. Ese modelo para nosotros no es sostenible. El gasto excesivo, el despilfarro sin resultados, la danza de millones no funciona si no hay resultados específicos plausibles. Hoy vemos en las ciudades de nuestro país, en todas las ciudades y en el área rural también, la gran falta de empleo, y por eso es que la gente sale a las esquinas, a las rotondas, sale con sus ollas vacías a gritar porque no tiene ingresos. ¿Sabes por qué no tiene ingresos? Porque la gente no tiene empleo formal, no tiene un salario. La gente es cuentapropista, vive vendiendo chicles, pastillas en su kiosco, lo que sea, porque en 14 años, en la época de mayor bonanza de la historia de nuestro país, no se invirtió en formalizar el empleo. Hoy, el gobierno de la presidenta Áñez ha planteado un plan nacional de reactivación económica, reactivación del empleo para todos los bolivianos. Y contempla, senador Chambi, parece que usted no lo ha leído, el plan, contempla a los municipios y áreas rurales, porque el FOGAVIS, que plantea en su etapa inicial invertir aproximadamente 5.000 millones de bolivianos, plantea el fomento a sectores del campo como la producción agrícola, a los sectores con bajos niveles de ingresos, a las regiones, a las alcaldías y municipalidades y gobernaciones para paliar el déficit. ¿Cómo? A través de las obras públicas. Hoy mismo lo hemos visto al ministro de Obras Públicas, al señor Iván Arias, hacer convocatoria pública a través de los medios de comunicación a todos los municipios del país para que presenten proyectos para que se puedan empezar a invertir con obras. Esos proyectos no solo van a ser en las 9 capitales, señor senador. Esos proyectos van a ir a los municipios también, en las áreas rurales. Esos proyectos no solo a través de los municipios, sino a través de los productores agrícolas, agropecuarios en las provincias. Entonces es un plan integral el que se tiene. Y fíjese que es un plan obviamente de emergencia. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha planteado una emergencia que nadie esperaba. No solo en Bolivia, en ninguna parte del mundo, las economías más fuertes, más firmes están siendo golpeadas duramente. Imagínense cómo golpea la economía del ciudadano boliviano que no tiene un empleo formal, porque durante 14 años no se promovió el empleo formal, en un país donde en 14 años nos endeudaron con más de 1.000 millones de dólares para construir hospitales que no conocemos dónde están. No inauguraron ni un hospital de tercer nivel en 14 años y ahora dicen que deberíamos inaugurar ¿qué? Entonces, hoy Bolivia enfrenta 2 caminos, tiene 2 alternativas, a mi humilde modo de ver las cosas. Uno, la Bolivia de la renovación, de la responsabilidad, que busca preservar, invertir en lo importante, que es la salud, la educación, el empleo y la reactivación económica. Y la otra es la Bolivia del despilfarro, de la demagogia, de pan y circo, grandes show. Es la Bolivia del despilfarro donde se construían museos, no hospitales, donde se compraban alfombras persas, no equipos. Permítame, por favor, diputado, le ruego, les vuelvo a reiterar la solicitud a ambos, podamos ser muy puntuales para avanzar en un tema que ya de por sí es complejo. El tema de la reactivación económica implica economía y implica varios elementos que de pronto se hacen muy difíciles, se hacen muy complejos y hay que tratar de ganar bastante tiempo en los puntos de vista que se pueda tener en cada uno de nuestros invitados. Senador, pasa necesariamente parte de este plan de reactivación para consideración a la Asamblea Legislativa. Es la Asamblea Legislativa la que tendrá que analizar, por ejemplo, el tema de los créditos, el tema del dinero que viene de la cooperación internacional, como para poder ir facilitando algunos recursos que necesita este plan de reactivación. ¿Cuál es la determinación que se ha tomado como bancada del MAS?
Primero, aclararle al diputado, con todo respeto, que la orgía de poder que viven en este momento tan corta y transitoria es que están perdiendo el norte. Tiene que tomar en cuenta, diputado, que este es un gobierno transitorio, no es un gobierno constitucional. Y la única misión que tiene la presidenta Áñez es de dar continuidad a la gestión, sin importar cuál sea el modelo. Había políticas económicas, políticas sociales que estaban establecidas, aquellas debían tener su continuidad correspondiente, tomando en cuenta que Bolivia tenía una actividad económica por demás demostrada. No lo digo yo, lo dicen entidades internacionales. En segundo lugar, cuando habla de hospitales, claro, usted debe vivir en el casco viejo, por tanto no conoce las provincias. Vaya a Montero, vaya a Yayagua, vaya a Punata, vaya a Sacaba. Este gobierno hizo hospitales en municipios intermedios donde nunca tomaron atención los gobiernos neoliberales. ¿Sí? Pero pese a eso, en el equilibrio que teníamos como gobierno de los movimientos sociales, se ha tomado en cuenta hospitales de cuarto nivel en algunas ciudades importantes del país, que están en curso con financiamiento. Cuando habla de despilfarro, sepa, diputado, que Bolivia, después de muchos años, fue sujeto de crédito. Bolivia, después de muchos años, tuvo la mirada del mundo entero por el milagro económico que hizo en ese entonces nuestro ministro de Economía, hoy nuestro candidato, que se llama la economía plural. Yo le invito a que me explique si entiende o no qué es la economía plural. Si entiende, por lo menos se ubica de qué estamos hablando. Esa economía plural es que ha dado el milagro económico en el país, la estabilidad económica, política, social en el país. Cuando me habla de un plan de reactivación, bueno, podría ser tal vez un plan de emergencia para poder cómo combatir el COVID, del cual se están aplazando, pero magistralmente, no lo digo yo, lo dicen trabajadores en salud, en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Acaso nos están anunciando huelgas, paros de trabajadores en plena pandemia? ¿Cómo explica usted eso, diputado? Sean conscientes y sean hidalgos en reconocer que lamentablemente se les subieron los humos de poder y perdieron el norte. Cuando simple y llanamente, reitero nuevamente, deberían abocarse a 3 temas centrales: dar continuidad de gestión, donde dar plata a los municipios, pagar a las empresas que estaban trabajando con proyectos macros, pequeños, ya sea en fondo indígena, FPS, FNDR, tema de agua, Misiego, tantos programas que estaban en ejecución en curso. En este momento todos esos proyectos están paralizados. Los hospitales de construcción están paralizados, diputado. Se conozca. Eso deberían dar continuidad. Como no lo han hecho, ¿de qué plan de reactivación pueden hablar? ¿O de empleo? Cuando han despedido de los ministerios, han cerrado 3 ministerios: de cultura, de deportes y de comunicación. ¿Cuánta gente despidieron? Y van a hablar de reactivación económica y de empleo. No mintamos al pueblo, seamos sinceros. Yo le pido más bien de que reflexionemos, y creo que el mejor camino es las elecciones. Para terminar, distinguido periodista, creo que la Asamblea Legislativa ha dado muestras de acompañar en responsabilidad constitucional y deber que nos toca asumir, de viabilizar todas las normas que tengan y sean necesarias. En cuanto a créditos, algunas han sido devueltas porque simple y llanamente no tenían un contrato, no tenían el decreto supremo que acompañaba, que son requisitos importantes que se exigen y deben acompañar. En cuanto tanto cumplan esos aspectos, obviamente la Asamblea va a estar acompañando y vamos a acompañar en las responsabilidades que nos toca asumir. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Por favor, por alusión directa, diputado. Dice el senador del Movimiento al Socialismo, Efraín Chambi: el mejor camino en estos momentos es el tema de las elecciones. Son las elecciones. Y hay otros cuestionamientos respecto al manejo que se hace desde el gobierno. No sé qué tiene usted que responder. Sin duda alguna que desde el primer día estuvo clara cuál era la posición del Movimiento al Socialismo, que el señor senador Chambi la está defendiendo a capa y espada hoy en esta noche de nuevo. ¿Cuál es la prioridad del MAS? Elecciones a cualquier costo. No le importa la salud, no le importa la realidad económica del país, no le importan las condiciones de bioseguridad que está que a nivel mundial, según la de que la siempre llegan un poco retrasada a Bolivia. Entonces, las condiciones en las que hoy está nuestro país no
no es culpa de ningún ciudadano boliviano en materia de salud, de contagio de pandemia estoy hablando. Eso, el virus no lo creamos aquí, vino de afuera y nos está afectando. Eso obviamente todo provocó que se tenga que dictar una cuarentena. Recuerdo que los ciudadanos reclamaban a gritos la cuarentena antes de que se la declare por el temor al contagio, porque esto es un virus, no es una bacteria, está en el aire. Entonces, hoy estamos con un contagio generalizado, nuestro sistema de salud no está pudiendo soportar como debería. ¿Por qué? Porque durante 14 años hablan de hospitales de cuarto nivel, de tercer nivel, que en 14 años con 300.000 millones de dólares, que por si acaso el milagro, señor senador Chambi, no fue por gestiones del cajero del despilfarro de Héctor Arce, fue porque a ellos les tocó administrar el dinero que le daba por venta de commodities cuando se construían los gasoductos y los negocios y los contratos antes de que llegue el gobierno de Evo Morales, pero no se resolvieron los problemas centrales. Entonces, hoy tenemos que actuar con la emergencia. ¿Y cuál es la prioridad número uno? La salud y la vida de los ciudadanos. Esa es la prioridad número uno. Al ciudadano, usted, señor periodista o cualquier persona pregunte, ¿quiere elecciones o quiere que le garanticen la salud? De lejos, la gente va a querer primero la salud. Número uno. Número dos, inmediatamente, casi al mismo nivel está el problema económico. La gente no tiene cómo comer. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo. ¿Y por qué no tiene trabajo? Porque vivía del comercio muchas veces informal. Entonces, esa economía, cuando está en pandemia, cuando está encerrado en su casa por cuarentena, no produce, entonces no genera dinero, no trabaja. Hoy lo que tenemos que trabajar, el gobierno que venga los próximos 20 años, es por formalizar nuestra economía y dar garantía a la gente para que pueda tener un empleo con seguridad social, o sea, con seguro de salud, que pueda tener acceso a una jubilación, que hoy el 80% de los ciudadanos bolivianos no aportan a la AFP y tampoco tienen seguro de salud de ningún tipo. Entonces, ¿eso por qué? ¿Porque se hicieron bien las cosas? No, porque sostenían un supuesto crecimiento a punta de gasto, de despilfarro, de construcción de obras faraónicas como museos y compra de alfombras persas, pero no solucionar los problemas de fondo. Me parece paradójico que hablen de borrachera de poder los que se construían museos y los que para cualquier cosa agarraban un avión y se iban a mirar partidos a otras partes con la plata del Estado y dejando a la población boliviana en indefensión. Hoy se habla, reitero, hay un plan nacional de reactivación de la economía, del empleo, porque es urgente garantizar lo que se tiene, porque hay que garantizar que todos los pequeños, medianos, microempresarios, esos emprendedores, puedan tener la liquidez suficiente para seguir adelante y no cerrar sus pequeños. Muy bien, permítame por favor, diputado. Permítame por favor. Tenemos 30 segundos para las conclusiones finales de cada uno. 30 segundos para conclusiones finales. No tengo más tiempo. Les voy a rogar que podamos ser muy puntuales. 30 segundos a partir de ahora, senador Chambi, 30 segundos, diputado Vaca. Senador, comenzamos. Muchas gracias. Simplemente decía al diputado de que las elecciones, porque simple y llanamente este gobierno no es una garantía para poder llevar un plan de contingencia del COVID. Se han aplazado, por tanto, si van a continuar, van a terminar la economía de los bolivianos, van a terminar matando a la gente por malas políticas en salud, por tanto, amerita un gobierno constitucional lo más antes posible. Para terminar, el tema del museo y el tema del despilfarro se equivoca. Ustedes, al eliminar el Ministerio de Culturas, han afectado el turismo, han afectado el tema de la cultura, la identidad, toda esa nueva innovación económica que está generando el gobierno de los movimientos sociales. Simplemente decir, diputado, reflexione, lo mejor, lo ideal es reconocer que ustedes han fracasado, no han cumplido para los que hemos confiado, los 2/3 ha confiado en este gobierno transitorio para que lleve adelante continuidad de gestión, elecciones y COVID-19. Lamentablemente han defraudado, han fallado, por tanto, deben irse lo más antes posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Las palabras del senador Efraín Chambi. 30 segundos, diputado Vaca. Gracias. Primero, corregirle al señor senador, me llama la atención un senador de la República que no reconozca que este es un gobierno constitucional porque asumió por sucesión constitucional. Señor, no se equivoque, no vaya a pasar vergüenza delante de sus movimientos sociales, número uno. Y lo número dos es que este país necesita con urgencia atender la salud y la economía. Necesitamos hablar de las dos cosas. Hay que atenderlas de manera urgente. Y necesitamos elecciones, sí, pero garantizando la seguridad de los ciudadanos bolivianos para que puedan votar libremente sin temor a enfermarse, a contagiarse. Yo quiero que mi abuela, abuela de usted, la abuela del senador,
todos puedan asistir sin temor a votar a las elecciones y no tengan que quedarse en casa por temor a poder contagiarse. Hay que garantizar elecciones, hay que garantizar la continuidad de la salud de la economía de las empresas, pero para eso es con un gobierno responsable. Y hoy el MAS, y lo invito al senador Chambi, a que dejen la actitud de bloqueo a todas las medidas que plantea el gobierno nacional en etapa de emergencia. ¿Por qué? Basta de bloquear. Se han pedido entre 5 créditos, hay aproximadamente 5.000 millones, 4.000 millones de dólares pagados que se ha conseguido de comunidad internacional. Y no puede ser que ellos aprobaban fácilmente, libremente, crédito cuando había bonanza. Hoy necesitamos reactivar la economía y atender la salud. Perfecto, muchísimas gracias. Tiempo cumplido como nuestros invitados. Nosotros en Tregua les agradecemos a nuestros invitados con nosotros. Eso es todo, amigos, suscríbanse y compartan los videos.